Aprendesap.com. Entra en el sistema SAP por el SAP Key. Para entrar en SAP hay que clicar en el icono del SAP Key. Esperamos que se conecte. Clicamos en la conexión que ya está configurada. Se conecta al servidor. Clicamos en el lugar del nombre de usuario. Entramos el nombre de usuario. Entramos el password teniendo cuidado con las minúsculas y las mayúsculas y ponemos el idioma. En este caso ES corresponde a castellano y clicamos el icono de Enter. Como ya habíamos entrado en el sistema, un aviso nos dice que ya estábamos conectados. Podemos continuar con la entrada, como hacemos en este momento, y ya estamos dentro del sistema SAP. Aprender navegando en el entorno. Árbol de menús estándar. El árbol de menús es un árbol de menú por el que se pueden acceder a casi todas las transacciones de SAP con el ratón. Es un menú configurable y además se puede añadir una lista de transacciones de favoritos del usuario. Aquí vemos el árbol de menú plegado y aquí vemos una serie de transacciones de favoritos que se han añadido. También son desplegables. Aquí, por ejemplo, si entramos en el menú de logística, gestión de materiales, departamento de compras, podemos ir a ver la transacción de crear pedido. Esta transacción también podríamos entrar por otro lado, que es por el campo de entrar transacciones, que es aquí arriba. Ahora lo que vamos a ver es cómo salir de esta transacción. Podemos volver hacia atrás, finalizar o cancelarla. Depende de la situación y de la transacción, tendremos algunas opciones para ir hacia atrás. En este caso, vamos hacia atrás. Sería lo mismo que hubiésemos hecho cancelar. Podemos repetir, entrar en la transacción y finalizar. O entrar en la transacción y cancelar. Cancelar sería salir de la transacción sin que se guardase ninguna de las opciones. Podemos plegar el árbol de menús. Otra manera de acceder a la transacción sería entrar el código aquí arriba, intro, o la tecla intro o el icono de verificar. Y hemos entrado en la transacción. Si realizásemos alguna modificación, después podríamos grabar, es decir, podríamos crear un pedido y saldríamos grabando. Si no hubiésemos grabado antes de salir, nos avisaría. Pero ahora vamos a cancelar, porque solo estamos viendo cómo entrar en una transacción y ver el árbol de menús. Aprende SAP navegando en el entorno. Árbol de menús estándar. Hola, aprende SAP navegando en el entorno. Vamos a ver algunas opciones de la barra de menús. La barra de menús está aquí arriba. En la barra de menús siempre aparecen sistema y ayuda. Los otros menús cambian por el contexto de la transacción. Veremos algunas opciones de menú favoritos en detalles, sistema y ayuda. Favoritos. Favoritos maneja accesos directos a transacciones gestionados y ordenados por el usuario. Detalles. En opciones se puede seleccionar esta opción. Visualizar nombres técnicos. O sea, ver el código alfanumérico de la transacción en el árbol de menú. En sistema, las opciones de crear y borrar modo, aquí arriba, y salir del sistema. Puesto que SAP
es multitarea, podemos abrir varios modos o ventanas simultáneamente y en cada modo usar una transacción diferente. Voy a hacer esta opción. Creo un modo. Vemos los dos modos son iguales. Para diferenciarlos, voy a entrar en una transacción en uno de los modos, por ejemplo, transacción de crear material, y voy a conmutar la ventana del otro modo. Ahora vemos que efectivamente hay dos modos. Para cerrar un modo, podemos ir a la cruz de aquí arriba y lo cerramos. Y ahora solamente tenemos un modo. Aprende SAP navegando en el entorno. Aprendesap.com. La barra de estado. Una de las funciones que tiene la barra de estado es que conozcamos en qué ventana estamos, en qué transacción estamos. Por ejemplo, en este momento tenemos aquí una ventana que es el Session Manager y está en la transacción del Session Manager. Si conmutamos a otra ventana que tenemos abierta, vemos aquí que tenemos la transacción ME2L. Vamos a verlo de otra manera. Estando en esta transacción ME2L, en una ventana, podemos saber aquí que tenemos todas estas informaciones. El sistema en que estamos, el mandante en que hemos entrado, recordar al entrar en el SAP GUI, el usuario que somos, seguramente ya lo conocemos, y por ejemplo la transacción. Tener cuidado porque aquí hay un triángulo que permite hacer desaparecer o aparecer esta parte de la barra de estado. Cuando estamos como un solo usuario entrando en nuestro ordenador, es usual tenerlo indicando transacción, pero a veces es más útil tenerlo como usuario o a veces es como mandante. Por ejemplo, si podemos entrar en varios mandantes desde nuestro ordenador. Pero vamos a dejarlo en transacción de momento. Otra de las funciones de la barra de estado es que aquí abajo nos va a indicar cómo está funcionando la transacción en que estamos trabajando, si tenemos algún mensaje del sistema. Por ejemplo, supongamos que entramos en vamos a querer entrar en la ME2L, pero me equivoco y entro ME2Ñ. Aquí me indica la transacción ME2Ñ no existe. Ah, me he equivocado. Voy a entrar ME2L. Y ya estoy dentro de la transacción. Aquí me indica en qué transacción estoy y no tengo ningún mensaje de información. Bien. Salimos volviendo hacia atrás por el icono verde de arriba y intentamos en otra transacción alguna cosa que no funcione bien. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos un acreedor. Ahora voy a hacer Enter o clicar aquí en este icono y nos dice, por favor, marque al menos una imagen a tratar. No tenemos por qué saberlo, pero estamos en una transacción para ver los acreedores o proveedores. Marcamos aquí dirección, desaparece el mensaje, Enter, y vemos la dirección del proveedor que estábamos viendo. Vuelvo hacia atrás con el icono verde. Y ahora supongamos que en lugar de entrar 1, me equivoco y entro 1X, que es un acreedor que no existe. Pues aquí me indica el SAP, el acreedor 1X no ha sido creado. Ahora hemos visto dos de las posibilidades. Podemos tener avisos en verde y avisos en rojo de momento. Vamos a ver si podemos conseguir una advertencia en amarillo. El estatus en amarillo, la advertencia es más raro de ver. Usualmente vemos mensajes en verde o mensajes en rojo de error. Vamos a probar con una función de planificación de necesidades, la MD03, y planificamos un material, hacemos ejecución, F2, Enter, y nos dice que nos verifiquemos
la entrada de datos. Bastaría hacer Enter para tener la ejecución. Es decir, que no es como un error en rojo que no nos deja progresar, sino que el amarillo nos deja progresar con una advertencia. Para acabar con los mensajes de status y la barra de status, vamos a ver que aquí debajo podemos estirar las ventanas. No es correctamente de la barra de status, sino es un tema de la ventana. Aquí tenemos el minimizar y aquí tenemos el maximizar. Y volvemos al mismo tamaño. Seguid disfrutando de los manuales en vídeo de aprendesap.com. Gracias. Navegando en el entorno SAP, la barra estándar de herramientas, las barras de botones. Aquí arriba podemos ver una serie de iconos, por ejemplo el icono de imprimir, el icono de buscar, el icono de continuar la búsqueda. Podemos volver a ver lo que se ha hecho en una búsqueda. Estos iconos de aquí nos pueden ayudar para navegar a la parte superior o a la parte inferior del árbol. Nos pueden ayudar a desplazarlo más lentamente. También nos podemos lógicamente mover por la barra. Podemos plegar el árbol de menús. Podemos plegar la parte de favoritos. Aquí tenemos, por tanto, menús, otros iconos para desplazarnos, otro nivel de iconos, por ejemplo aquí añadir a favoritos, buscamos la transacción que habíamos encontrado, MK01, crear un proveedor, y aquí podemos añadirla a favoritos. La vemos aquí. Podemos con el botón derecho borrar navegando en el entorno de SAP. Barra de menús. Hambre de SAP. Formación online. Navegando en el entorno SAP. La barra de estado o barra de estatus. Aprende SAP. Formación online. El estado o estatus se muestra en la parte inferior de la ventana. Se puede mostrar en la ventana el sistema, el mandante, el usuario, la aplicación o la transacción. En este caso tenemos la transacción. Si tenemos los modos, por cierto, para cambiar de modo, control E, podemos ver que en una ventana tenemos la transacción MK01, crear acreedor, y en la otra ventana tenemos el Session Manager. La utilidad básica de la barra de estado es mostrar la diferencia entre una ventana y otra. Evitar la confusión, porque podemos tener hasta 6 modos, hasta 6 ventanas abiertas. Cuando conmutamos de una ventana a otra, podemos distinguir si una ventana está en un mandante o está en otro, si está en el mandante productivo o está en el mandante de test o está en un mandante de depuración. Podemos ver si estamos en la transacción de crear un proveedor o en la transacción de consultar un listado de proveedores. Esta es la utilidad básica. Navegando en el entorno SAP, la barra de estado o estatus. Aprende SAP, formación online. Hola, hay dos problemas que estaba intentando resolver. Uno, que cuando abres una de esas pestañas, por ejemplo para seleccionar el ramo en la transacción MM01 o el tipo de material, te encuentras que el código no aparece. El segundo problema es cuando tienes varias de las ventanas, no se puede ver la transacción en que está. Ahora tenemos una en la por ejemplo, MM03 y otra en la MM01, pero no lo vemos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, solución. Salimos
sistema. Volvemos a ir al aquí, en fichero File, Preferencias, Sistema R3, información adicional, marcamos estas casillas. En las ventanas se aparecerá el título en formato largo y en las listas desplegables aparecerán las claves. Guardamos, volvemos a abrir. Introducimos la contraseña y idioma. Entramos en la transacción MM03, creamos otro modo la transacción MM01 y ahora veremos que cuando tenemos una lista de ventanas abiertas, vemos que una pone crear material y otra visualizar material, y esto nos permite cambiar de una ventana a otra rápidamente. Y ahora vemos que en la MM01 que estamos aquí, cuando abrimos vemos los códigos en las pestañas, lo cual es bastante útil. Aprendesap.com. Aprendesap, formación online, la alternativa razonable a un máster. Un ejemplo de transacción que vamos a ver ahora es la MK03, la transacción para visualizar un proveedor en compras. El código alfanumérico MK03 lo entramos aquí en el campo, traíamos MK03, podemos llegar aquí con el mouse, clicando aquí, y luego podemos clicar este icono de verificar o Enter. Fijémonos también que aquí hay un desplegable con todas las últimas transacciones que se han ejecutado, o sea que podríamos recuperar si no nos acordamos del código. Otra manera de ir a una transacción sería ir por el árbol de menús o que la tuviésemos puesta en nuestras transacciones de favoritos, ¿no? Por ejemplo, aquí en proveedor pues tenemos puesta pues la MK01, no la MK03, por ejemplo. Podríamos ponerla. Vamos a hacerlo. Pues vamos a logística, gestión de materiales, iríamos abriendo estos menús, compras, hasta que llegásemos al... Ahora esto no es lo importante es saber que hay un árbol de menús. Lo importante es que hay dos maneras, por el árbol de menús, clicando aquí con doble clic, o entrándola en el campo. Ahora podemos ver el código de la transacción en que estamos aquí abajo, en la ventana, la parte inferior de la ventana, en el status. La transacción MK03. Una transacción tiene diversas pantallas con campos para entrar datos, como este de aquí, y sus propios menús. Aquí vemos que el menú puede haber cambios del menú de la página principal. Es decir, aquí ahora en el menú nos aparece pues opciones de acreedor o de las transacciones de acreedor o de proveedor, ¿no? Como crear, modificar o visualizar. Antes no nos aparecía. Vamos a volver y vamos a ver la diferencia. ¿Veis ahora? Menú, tratar, favoritos. Si vamos aquí, otra vez doble clico sobre la transacción, nos cambia el menú. Es decir, que este menú de aquí es contextual, que estos iconos de aquí también aparecen respecto al contexto en que estamos, es decir, en la transacción. Y en nuestra transacción pues habrá cosas como clicar una opción, entrar un valor aquí, subrayando, entramos el valor. También podemos ir con el tabulador. Aquí nos pide que entremos un código. Si no entrásemos este código nos avisaría. Vamos a quitarlo, hacemos Enter y nos avisa. Por favor, indique. Esto es uno de los avisos de SAP. Y entramos en la transacción. Esta era la pantalla de acceso. Clicando este icono de verificar. Podemos ver una cosa. Cuando estamos siempre en una transacción tenemos estos tres iconos. Normalmente, que es el cancelar, finalizar y volver atrás. Al poner el cursor de ratón sobre el icono, vemos cómo se nos muestra
el nombre de este icono, back o volver atrás, y la tecla, que es el F3. El finalizar, Shift F3 o mayúsculas F3, y el cancelar. Es decir, que si clicamos ahora quito el mouse de aquí, quito el cursor del ratón de aquí y pulso la tecla F3, volvemos atrás. Es decir, volvemos a la pantalla de acceso en que estábamos. Los datos que hemos ido entrando en la transacción, en este caso en la pantalla de acceso, se verifican a medida que vamos entrando en cada uno de los campos. Es decir, si yo aquí coloco un proveedor que no existe, Enter, el acreedor 1X no ha sido creado, recibo una advertencia. Pero si pongo un proveedor que es el 2, suponiendo que exista, Enter, pero no es el que yo buscaba, no me va a advertir. Es decir, no es un error lógico. Los datos se van comprobando a medida que entramos en la transacción. Lógicamente, correctos quiere decir que se comprueban que no sean absurdos, pero que no sea un error, que podemos habernos equivocado nosotros mismos. Fijaos otra cosa. Si entramos en la transacción, voy a entrar otra vez en el 1, vemos aquí que teníamos estos tres iconos, pero no nos aparece este icono que se ve poco, que se ve de alguna manera empalidecido o en gris, es el icono de grabar. En cambio, si cambiamos a la transacción de visualizar a modificar, ahora nos aparece este icono como grabar. Si volvemos a entrar en la transacción, Enter otra vez, con los mismos datos, veis que la pantalla ha guardado, vuelvo a pasar de visualizar a modificar. Entonces ahora hago una modificación, FOV. Intento finalizar. ¿Qué pasa? Que me dice que ha habido un cambio y por tanto que si quiere que se graben los datos. Digo yo, no. Realmente no quería grabarlo y vuelvo a entrar. Vuelvo a entrar. Vuelvo a hacer Enter. Ahora vuelvo a modificar. Estamos todavía en visualizar. Voy a hacer FOV. Y ahora digo cancelar. Fijaos que la observación es diferente. ¿Desea cancelar el tratamiento de este acreedor? Yo digo sí. Y ahora vamos a cambiar, entrando por la transacción modificar directamente, la MK02. Bien, vuelvo a hacer Enter. Voy a volver a colocar un cambio. Y en este caso, pues podría decir grabar. Pero aquí me falta un dato. Y ahora sí que estos datos modificados quedarán grabados en la base de datos, es decir, en unas tablas internas del sistema que ahora mismo no nos deben preocupar. Gracias por escucharnos. Podéis seguir buscando estos vídeos en aprendesap.com. Un nuevo vídeo de aprendesap.com. Vamos a ver algunas de las ayudas que nos dan información para entrar valores en los campos de las transacciones y que nos ayudan a buscar los valores correctos. Vamos a usar en el campo para entrar a las transacciones el código MK03, que es una transacción de visualizar proveedores que se utiliza en logística, en compras. Bien, vamos a introducir aquí. Nos pide introducir un acreedor, un proveedor. Supongamos que nosotros no nos acordamos del código de este proveedor. Podemos utilizar una ayuda, que es este icono de aquí, que es también llamado el F4 o la ayuda de entrada. Y como vemos, nos ha salido una ventana, que en esta ventana pues tiene diversos campos para entrar datos. Podemos utilizar, por ejemplo, para hacer búsquedas. Aquí tenemos varias pestañas, tenemos diversas maneras de buscar. Vamos a ver aquí que clicando aquí tenemos todas las maneras distintas de buscar que tenemos en esta ventana, ¿no? Por ejemplo, acreedores por país o acreedores general. Vamos a buscar acreedores general, ¿no? Por ejemplo, el concepto de búsqueda, que es un sistema de ayuda que existe para los proveedores, o el código postal, suponiendo que lo tuviésemos, o la población. Vamos a utilizar una población, da igual si lo ponemos en minúsculas o en mayúsculas. Entre los datos, intro o clic. Y ahora tenemos un listado que nos ha listado todos los
proveedores de Barcelona. En este caso escojo Empresa de la Esquina, que qué fácil, era el número 1. Bien, ahora ya tenemos aquí encontrado el proveedor, pero supongamos que ni siquiera sabemos qué quiere decir acreedor o proveedor, ¿no? Pues podemos utilizar la tecla F1, y nos sale una ayuda. Número de cuenta del acreedor. No nos da muchísima ayuda, pero podríamos ir después a la ayuda para la aplicación. La ayuda de la aplicación nos llevará a una página de este tipo, que sería del tipo helpsap.com, es decir, de la web de SAP de ayuda. Aquí tenemos que saber, voy a dar una idea, es que la ayuda del SAP RP, del Central Componente, actualmente está en inglés, en francés, en ruso, en japonés, pero no está en castellano. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tener un poco de ayuda? Bueno, pues volver hacia atrás, vamos a ver que se vea esto. Volvemos hacia atrás. En vez de SAP RP vamos a ir a SAP R3, que es la versión anterior. Y allá tenemos la versión 4.7, que efectivamente vemos aquí que está en la versión Spanish, en castellano. Clicamos y aparece la biblioteca de SAP. Bien, y aquí podríamos buscar la ayuda de lo que necesitásemos. Es decir, aquí por ejemplo podría, pues no sé si buscar ahora por ejemplo acreedor. Buscamos acreedor y nos llevará a una lista un poco confusa, un listado un poco confuso de lo que son las informaciones que tiene en esta web. Volviendo al F1, recordar tecla F1, nos lleva a número de cuenta del acreedor, es una descripción, a veces hay una explicación más o menos completa de la información, y aquí clicando en este icono de ayuda, nos lleva a una web. Pero en este caso, como esta web la documentación está en inglés, nos lleva a la documentación en inglés. Vamos a volver. Hemos visto la ayuda F1, que nos informa sobre, por ejemplo, sobre un campo de una transacción. La ayuda F4, que podemos clicar aquí también, que es una ayuda para la entrada. Y también hemos visto que teníamos aquí las transacciones memorizadas que hemos entrado en las últimas transacciones. Algunas otras ayudas para la entrada de datos, pues fijaros que si borramos aquí, digamos con la tecla borrar, la tecla de hacia atrás, digamos, hacia atrás, vemos las últimas entradas que se han realizado en este campo. Y en cada campo deberíamos ver, es decir, que entonces podemos clicar si habíamos ya realizado una entrada. Aparte, SAP recuerda algunos otros valores que ya hemos entrado antes. Vamos a cambiar de transacción. Aquí pongo /n y ME21N. Es una transacción para realizar pedidos. Vamos a ver si está iniciando. A veces tarda un momento. Fijaros que en la barra de estatus tenemos información. Bien, en esta transacción hay, por ejemplo, una serie de parametrizaciones personales. Es decir, parametrizaciones que pueden existir, por ejemplo, como valores de propuesta. Es decir, que cuando utilizamos esta transacción, pues ya automáticamente una serie de cosas que ahora nosotros no sabemos lo que son, pero la clase de documentos se nos pone en esta, la organización de compras se nos pone la ZA02, el grupo de compras se nos entra el ZI1, cuidado en la I mayúscula, que aparece un 1, y sociedad ZI02, ¿no? Por tanto, es decir, que hay varias transacciones modernas que nos permiten tener una serie de valores de propuestas, y eso depende de la transacción. Lo iremos viendo a medida que avanzamos en todos los cursos. Y para acabar, si os habéis quedado con las ganas de saber qué es un proveedor o un acreedor, podéis encontrar en la biblioteca de SAP, dentro de la sección de compras, MMPUR, Materials Management Purchasing, el maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores que suministran a una empresa. Gracias por atender nuestras explicaciones y podéis seguir disfrutando de estos vídeos en el canal de AprendeSAP Formación Online y en las listas de reproducción del curso SOP gratis de AprendeSAP. aprendesap.com, formación online. AprendeSAP, formación online, la alternativa razonable a un máster. ¿Cómo se muestran las claves que aparecen en los desplegables en los menús de SAP, en el sistema SAP?
Esto forma parte del curso SAP gratis. Créditos. Bueno, vamos a ver que en estos desplegables no existen los códigos de claves, ¿no? Códigos o claves. Vamos a tirar atrás de esta transacción, que era la MM001. Y vamos a ver en las opciones cómo, chequeando estos dos checkboxes, visualizar teclas que querría decir claves, por cierto, pongamos OK, podremos ver, y ahora volvemos hacia atrás, para poner la transacción MM01, podemos ver ahora en los desplegables de esta transacción cómo ya aparecen los códigos de claves y además aparecen ordenadas por estos códigos de claves. Y ya está. Gracias por atender nuestras explicaciones y podéis seguir disfrutando de estos vídeos en el canal de AprendeSAP Formación Online y en las listas de reproducción del curso SAP gratis de AprendeSAP. aprendesap.com, formación online. AprendeSAP, formación online, la alternativa razonable a un máster. ¿Cómo se ponen las claves en los desplegables de las transacciones SAP? Bueno, vamos a ver que en estos desplegables no existen los códigos de claves, ¿no? Códigos o claves. Vamos a tirar atrás de esta transacción, que era la MM001. Y vamos a ver en las opciones cómo, chequeando estos dos checkboxes, visualizar teclas que querría decir claves, por cierto, pongamos OK, podremos ver, y ahora volvemos hacia atrás, para poner la transacción MM01, podemos ver ahora en los desplegables de esta transacción cómo ya aparecen los códigos de claves y además aparecen ordenadas por estos códigos de claves. Y ya está. Gracias por atender nuestras explicaciones y podéis seguir disfrutando de estos vídeos en el canal de AprendeSAP Formación Online y en las listas de reproducción del curso SAP gratis de AprendeSAP. aprendesap.com, formación online.